Buenos días, hermanos, iglesia. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Señor, obra hoy en nosotros, obra hoy en esta palabra. Que tu Santo Espíritu nos dirija, nos oriente, me dirija a mí para proclamar fielmente tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy continuamos la serie de la fe, hermanos. Estamos en la sexta prédica de esta serie. Hoy vamos a ver por la fe Noé. Vamos a ver la fe de Noé. Hermanos, miren, Noé recibió una advertencia de Dios, un oráculo de Dios. Una profecía de parte del Señor, donde se le advertía cómo construir un arca porque iba a venir un diluvio, ¿no es cierto? Y de la misma manera que le mandó a hacer el arca, según el modelo establecido por Dios, porque le da las dimensiones, la estructura, la forma exacta, asimismo a Moisés le dijo cómo construir un tabernáculo, de la misma manera, según el modelo establecido, Dice John Gill que este oráculo de advertencia fue acerca de cosas que aún no se veían. Por eso tiene que ver con la fe. Le habla de algo que no había pasado. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? ¿Y qué era lo que no se veía? Pues algunas cosas. El diluvio universal todavía no había venido, no estaba lloviendo en la tierra. No daba señales de que viniera un invierno, digámoslo así. La construcción de un arca tampoco. Fue la primera en el mundo. Nunca en la humanidad en ese momento había visto un desarrollo como ese. En ese momento era un desarrollo grande, un arca como esa, grande me refiero. Y hermanos, y no solo el arca, sino la entrada de todos los animales en ella, para preservarlos, ¿no? Y para destruir a todos los que quedaran por fuera. Esta advertencia divina, de tal naturaleza, porque no era cualquier cosa, que Dios le dio a Noé, muestra que Noé era un elegido de Dios. Y Noé, como dice Hebreos 11:1, el primer sermón que vimos en esta serie, tenía la certeza de lo que esperaba y la convicción de lo que aún él no veía. Hermanos, dice que Noé con temor construyó el arca. No temor a su condenación, no temor a desconfianza en que él no iba a ser salvo, sino con un temible sentido de los juicios de Dios sobre los malvados. Un temor reverente, como cuando Juan toma el rollo y dice que le agria por dentro las entrañas, más o menos. Con reverencia a Dios y con temor religioso, con el que adoró y creyó, y por tanto él prepara el arca, hermanos, para que se salvase, él y su familia. Hermanos, y la hace inmediatamente esa arca. Dios le da esa advertencia, le dice, y él inmediatamente pone manos a la obra. Fue diligente, no fue un perezoso. Sin demora comenzó a construir el arca según el modelo que le fue dado. Él no se inventó un arca, él no quiso hacer cosas a su modo. No, Dios le dio unas instrucciones y él las cumplió perfectamente. Hermanos, ¿para qué era esa arca? Bueno, ya les dije, para protegerlos del diluvio que venía, para proteger a su familia, a su mujer, a sus 3 hijos con sus esposas, ¿no es cierto? Hermanos, esta creencia de Noé, el creerle a Dios, manifiesta su fe. Y así como Dios salvó a Noé y su familia en las aguas, también puede, y de hecho salva a su pueblo en las aflicciones, hermanos. El arca es una tipología de Cristo, hermanos. El arca es una tipología de Cristo. Quien no esté en el arca, como en aquellos tiempos, muere. Viene la ira de Dios. El que no esté hoy en Cristo, si muere, viene la ira de Dios sobre él. Ya está, de hecho, la ira de Dios sobre él, dice la Biblia. Entonces, hermanos, miren, la verdadera fe, esto también nos lo muestra esta cita, la verdadera fe va acompañada de obediencia. Dios le dijo de algo que él no veía y él puso manos a la obra, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Hermanos, también dice que por esa fe condenó al mundo, a los impíos. Como predicador de justicia, dice allí, en otras citas, declaró que serían condenados por su impenitencia e incredulidad, y sus palabras y acciones oídas y vistas por ellos fueron agravantes de su condenación. Por lo que Noé les dijo, y como vivía Noé, agravó la condenación
de los que se condenaron en aquel entonces. Por sus obras y por sus palabras los reprendió y condenó. Y al construir el arca declaró su propia fe, pero también condenó la incredulidad de ellos. Porque él sí creyó lo que otros no creyeron. Él fue pregonero de justicia en ese momento. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No solo fue heredero de este mundo, como Abraham lo fue, padre de muchas naciones, sino que también del mundo venidero. Él heredó ese mundo porque es salvo, evidentemente Noé. Está en los héroes de la fe, evidentemente no podemos discutir. Fue salvo por gracia, por medio de la fe. No fue salvo por obras. Hermanos, y Cristo evidentemente es un antitipo del arca, o el arca es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Eso creo que todos lo tenemos más o menos claro. Hermanos, hoy vamos a ver tres capítulos. El primer capítulo vamos a ver Noé, hombre justo. Vamos a ver a Noé, hombre justo. ¿Quién era Noé? En el segundo capítulo vamos a ver la fe de Noé. Y en el tercer capítulo, el fruto y la recompensa de la fe de Noé. El fruto y la recompensa de la fe de Noé. Entonces vamos al primer capítulo, Noé, hombre justo. La escritura nos declara que Noé era un hombre justo. Ahorita vamos a ver algunas citas. Por ejemplo, Ezequiel describe acerca de la posibilidad de que si viniera un juicio sobre la tierra, solamente 3 hombres se salvarían, ¿recuerda? Noé, Job y él. Perdón, Noé, Job y y Daniel. Noé, Job y Daniel, ¿no es cierto? Se salvarían. Bueno, solo ellos se salvarían por su justicia, es decir, por la justicia imputada del Señor, evidentemente, porque eran hombres justos. Pedro, por ejemplo, llama a Noé pregonero de justicia. Noé era un hombre justo. Las descripciones que se hacen de Noé tienen que ver con la justicia de Noé. Obviamente esa es la justicia de Dios imputada a él, entregada a él. Hermanos, miren, vámonos a Génesis. Váyase a Génesis. Vaya a Génesis, voy a repasar algunas citas allá. Vamos a estar mucho en Génesis. Génesis 5, Génesis 6, 7, 8, 9. Pero empecemos con Génesis 5, 28 al 29, hermanos. Hermanos, miren, ¿quién era Noé? Noé fue hijo de Lamec, ¿recuerda? Quien predijo que por Noé el mundo sería salvado. Ya vemos, ya vamos a ver que lo dice ahí. Ya es una predicción, ya es una profecía desde que engendra a Noé y del nombre que le pone a Noé. Ya vamos a ver. Dice allá en Génesis 5, 28 al 29. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿No es cierto? Había maldicho a la tierra, iba a maldecir a la tierra. Hermano, ¿qué significa el nombre de Noé? La palabra Noé, ese nombre significa descanso o reposo. Evidentemente, ya con ese nombre ya sabemos que está apuntando a Cristo, evidentemente, que es nuestro reposo, nuestro descanso. Hermanos, mire, sus padres le dieron ese nombre proféticamente le pusieron ese nombre, esperando que Noé, su hijo, fuera gran bendición para aquella generación, para él, para su familia y para el mundo, en dos sentidos, en cosas temporales y en cosas espirituales. Mire que cuando él dice en la cita Génesis 5:29 que acabo de leer, dice: llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Hermanos, miren, la tierra había producido espinos y cardos, ¿no es cierto? Con la caída, con Adán y Eva, ¿no es cierto? Y después de que es el diluvio y quedan solamente los 8 que quedaron después del diluvio, dice el Señor allá, nos muestra que ya ellos podían empezar a comer carne. Era una de las cosas. Ya no solo iban a depender de la agricultura, escúcheme bien, para comer. Comer de la agricultura es difícil, es más complicado, porque usted tiene que labrar la tierra, el sol, tiene que hacer una cantidad de cosas, ¿no es cierto? En cambio, comerse un cordero es más fácil, es mucho más fácil, requieren por lo menos trabajo físico, ¿no es cierto? Puede que, y en tiempo también, ¿no es cierto?
Entonces, y al parecer Noé también ayudó a construir o a inventar instrumentos para arar, palas, y hizo que las personas empezaran a utilizar las bestias para el arado. Entonces eso también aliviaba el trabajo de la agricultura. Pero sobre todo la libertad para comer carne, para aliviar a obtener todo sustento del labrar. ¿Sí ve? Noé significa reposo, tiene que ver con eso. Y la Biblia nos dice, la que le acabo de leer, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Pero evidentemente esto también tiene una aplicación espiritual, hermanos. Él y su familia serían salvos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son salvos? Los que llegan al reposo de Cristo, ¿no es cierto? Y él y su familia serían los fundadores los instrumentos para repoblar y restaurar el mundo. Y eso daría, porque a través de Noé, después él es el que queda, a través de él vendría el Mesías, ¿no es cierto? Él tiene 3 hijos, ya vamos a explicar quiénes eran esos 3 hijos. Eran Sem, Can y Jafet. Pero a través de uno de esos hijos, es la raíz semita, y vendría el Mesías, Cristo de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Entonces, y por supuesto es una aplicación espiritual para librarnos de la maldición de la ira de Dios. Eso es evidente, ¿no es cierto? Porque siempre en el Nuevo Testamento nos habla de que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nos está hablando de la segunda venida de Cristo, la ira de Dios final, digámoslo así. Sigamos, hermanos, allá en Génesis 5, 30 al 31. Siga allá, no, déjeme allá Génesis marcado, no lo cierre. Génesis 5, del 30 al 31 nos muestra que Noé era el padre de Sem, de Cam y de Jafet. Ya vamos a ver quiénes eran ellos. Dice allí que vivió Lamec, era el padre de Noé, después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, a los 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 3 hijos. ¿Quiénes son esos 3 hijos, hermanos? De ahí viene todo este mundo, hermanos, de esos 3 hijos. Sem es la raíz semita, los semitas. Entonces, evidentemente ahí vienen los hebreos, los judíos, los israelitas, pero evidentemente también vienen árabes, ¿no es cierto? De esa misma raíz, ¿no es cierto? Pero específicamente la tribu de Judá y de la tribu de Judá Cristo. Entonces, hermano, lo que podemos suponer es que es una raza bendita. Sem era una raza bendita. Y hay bendición cuando el Señor habla sobre Sem. Cam era el otro. Esta es la raza maldita, según lo que pasó allá al ver la desnudez. Ya vamos a ver ahorita. Cam eran los cananeos. ¿Recuerda los cananeos? Normalmente son esas personas. De allí vienen los descendientes de África, hermanos, los africanos, los que se ubicaron después en Egipto, en Etiopía. Cus viene de ellos, la Biblia habla de Cus, son los de Etiopía y Libia. Y hermanos, fue una raza maldita, y si usted lo ve a lo largo de la historia, hermano, usted lo puede ver, que realmente ha sido una, digamos, olvídese por un momento de lo espiritual, pero por lo menos en el tema de civil, digamos, son países menos desarrollados que los otros, subdesarrollados, en esclavitud, y bueno, y también hay mucha brujería, mucha hechicería y muchas cosas de estas, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los otros? Jafet era el otro, es Europa, de allá vienen todos los europeos, Anatolia, Turquía, los escitas, que es donde está la Rusia actual, Ucrania, Kazajistán, los tártaros salen de ahí, Rusia también, Europa Oriental, Asia Central, el norte de India, parte de Irán, Afganistán, toda Europa hacia el oriente por allá y hacia el norte, los pueblos, digamos, nórdicos. Pero según dicen los historiadores, escúcheme bien, el Nuevo Mundo, América, los escitas podrían haber pasado por el estrecho de Daniel hacia el Nuevo Mundo. Entonces también Occidente, todo Occidente tiene que ver con Jafet. Hermanos, miren, en medio de un mundo pervertido, váyase allá a Génesis 6, 5 al 8, Génesis 6, 5 al 8, en medio de un mundo pervertido como estaba en tiempos de Noé, antes del diluvio, y bajo la advertencia de un juicio divino,
Dice la Biblia que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Voy a leer desde el 5 al 8. Génesis 6 del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón, en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Ya estaba advirtiendo del diluvio que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, en medio de ese mundo hostil, perverso, impío, Noé halla gracia a los ojos del Señor. Yo ya les cité Ezequiel. Ezequiel 14, del 14 al 20, no lo voy a leer todo. Allá, como yo ya les decía, Ezequiel, si quieren, téngalo ahí para que vaya mirando, pero no lo voy a leer todo. Ahí dice que Ezequiel, ahí nos muestra que Ezequiel nombra a Noé, junto a Daniel y Job, como los únicos hombres justos que podrían ser librados de los juicios sobre la tierra, si vendría un juicio. Solo podrían ser ellos librados en ese momento. Les voy a leer el 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Describe una serie de plagas: peste, hambre, espada. Dice que los únicos que podrían ser librados serían ellos tres en aquel momento. Más adelante, le voy a leer el 19. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Porque la salvación no se hereda. ¿Sí me entienden? Cada uno tiene que ser salvo. Cada uno se tiene que arrepentir de sus pecados. Estos niños, muy lindos y todos, hermanos, pero deben nacer de nuevo. Deben entregarse a Cristo. Por sus padres no van a ser salvos. Hay cierta cobertura y cierta protección, evidentemente. Los niños son protegidos y preservados en otros sentidos, pero no en la salvación, a menos de que no se arrepientan, a menos que se arrepientan. Deben creer en Cristo. Evidentemente ellos no están expuestos como están los niños del mundo, y en un sentido son preservados, pero en cuanto a la salvación deben creer, deben arrepentirse. La fe de sus padres no les va a alcanzar para su salvación. Hermanos, sigamos. Génesis 6 del 9 al 10. Génesis 6 del 9 al 10. Nos muestra ahí que Noé era un hombre justo que caminó con Dios, como Enoc, que caminó con Dios. Dice allí: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, lo describe como un hombre justo, es decir, que vivía en santidad. Era perfecto en sus generaciones, mire, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, ahí también lo menciona. Entonces, hermano, él era un hombre justo. No solo tenía la justicia de Dios en él, sino que vivía conforme a esa justicia. Pedro, como yo ya les decía, llamó a Noé pregonero de justicia. Dice en 2 de Pedro 2, 4: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia porque pregonó o predicó o anunció al mundo el juicio que se veía, porque Dios estaba haciendo justicia con esa humanidad de ese momento, de entonces. Hermano, todos sabemos que Noé fue un hombre justo. Sin embargo, váyase a Génesis 9, 20 al 26. Y allá vamos a ver que Noé, después del diluvio, esto ya es después del diluvio, se embriaga Noé. Se embriaga y viene maldición sobre su hijo Cam, la raza maldita que ya les había mencionado,
por ver la desnudez de su padre. Él toca decir estas cosas porque es parte de la vida de Noé. No podemos obviarlas y no podemos ocultarlas. Eso fue de la vida de Noé. Génesis 9 del 20 al 26. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet, los otros dos, tomaron la ropa, ellos sí tuvieron temor, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, o sea, no lo miraron. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, Cam, y dijo, mire, maldito sea maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Estaba hablando está hablando de Cam, evidentemente. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, los semitas, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, hermanos, hablemos primero de algo. De Noé, se embriagó. Hay algunas explicaciones a ello. Hay algunas explicaciones. Que Noé podría no saber los efectos del licor. Porque acuérdese que antes la tierra tenía una connotación diferente. No llovía, no había una cantidad de cosas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es posible, hermanos, es posible que él no supiera los efectos del licor. Y estaba habituado a otro tipo de bebidas, al agua, a otras cosas. Y al tomar esto, así fuera en pequeñas proporciones, se embriaga. Y también por la debilidad de su edad. Es posible, hermano, es posible. Es muy posible que eso hubiera sido. Pero sea como sea, hermanos, él se embriagó. Y como consecuencia de eso vino un juicio, hermanos. O sea, no resultó en nada bueno lo que pasó después de eso. Así quisiéramos darle muchas explicaciones. No vino nada bueno de eso, de la embriaguez. Porque de la embriaguez no viene nada bueno. ¿Qué puede venir bueno de la embriaguez? Hermanos, y Dios lo muestra para advertir del abuso de cualquier cosa, como eso. De cualquier cosa que nosotros amamos. Dice la Biblia que hasta el abuso de la miel es malo. Que uno hasta se empalaga de la miel. Imagínense, la miel es tal vez lo mejor que existe. Pero aún eso se empalaga, hermanos. Y también para alentar a los pecadores arrepentidos a hallar el perdón, porque evidentemente Noé fue perdonado por Dios. Y que los mejores hombres no están exentos del pecado. Más allá de las explicaciones que podamos darle a que Noé se embriagó. Y aunque no era un hombre justo, esa justicia era por la fe y no por sus obras, más allá de que él vivía en justicia. Entonces, hermanos, esto es una cosa. Pero evidentemente el que hizo adrede mal, sí fue su hijo Cam. Vio su desnudez. Hermanos, pero esa desnudez que él vio, evidentemente no fue que él entró y vio y ¡ay! No, porque eso hubiera sido sin culpa. No fue por sorpresa o descuido que él vio la desnudez de su padre. Porque no podría venir un juicio tan severo por algo así, cuando fue algo sin culpa. Eso no hubiera sido ningún delito ni ningún pecado. Entró y vio. No, él lo vio con lujuria a su padre. Los historiadores, los comentaristas judíos coinciden en que Cam era un libertino, era un hombre impío, un hombre malvado y con este tipo de tendencias homosexuales. Es muy posible, porque lo medió con lujuria. En cambio los otros hermanos sí tuvieron temor y se ocultaron su rostro. Y él no, él siguió mirándolo con lujuria. Hermanos, y por eso viene la maldición que viene sobre esa raza. Hermanos, finalmente Noé vivió 950 años. 950 años, en esa época vivían más los hombres. Dice en Génesis 9, 28, 29, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Acuérdense por qué. A los 600 años viene el diluvio de Noé. Después de eso vivió 350 años más. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Sigamos, hermanos, vamos al segundo capítulo.
vamos a ver la fe de Noé. Entonces ya entendiendo un poco Noé, vamos a ver la fe de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces la fe lo lleva a hacer cosas, a Noé, como a todos. A toda persona que tiene fe se va a manifestar en sus obras, en el fruto. Dice Kistemaker, el comentarista bíblico, Dios instruyó a Noé para que construyese un arca de un tamaño específico y adecuado para contener a su familia y a todos los animales y aves que Dios quería mantener con vida. También le informó a Noé acerca de cosas no vistas aún. Hermanos, miren, por la fe Noé no podía ver lo que venía, pero por la fe él tenía la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veía. Hermanos, mire, el fundamento de la fe de Noé fue lo que Dios le dijo, ese fue su fundamento. Es la palabra de Dios, es nuestro fundamento, Cristo evidentemente, ¿no? Pero es que la Biblia revela a Cristo, este es nuestro fundamento. Yo creo lo que dice la Biblia, yo me aferro a las palabras de Dios, yo no me aferro a lo que dice el mundo, a las conspiraciones, nada. Si coincide con la palabra de Dios, yo me aferro a eso, punto. Pero si no coincide con la palabra de Dios, yo lo desecho, ¿no es cierto? Entonces, él recibió esa revelación divina, no se sabe si audiblemente o en una visión, no se sabe, la Biblia no lo dice, de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía? Yo ya les explicaba, el arca y eso, pero era un juicio finalmente, era una maldición para el mundo. Dios estaba haciendo juicio. Esa idea era cosas que nunca el mundo había visto hasta entonces, y nunca lo volvió a ver tampoco, ¿no? Porque nunca la tierra ha vuelto a ver un diluvio universal, ¿no es cierto? Y no solo eso, hermano, era sin la menor señal natural, no daba indicios de que fuera a llover, nada de esas cosas. Y Noé debía advertir al mundo estas cosas. No solo lo recibe y ya, dice, va a venir un juicio ya. No, él advirtió al mundo, fue pregonero de justicia, dice la palabra de Dios. Mira, hermano, Dios suele advertir al mundo y Dios suele advertir en general a los pecadores antes de atacar. Y cuando sus advertencias son descuidadas, el golpe es más duro, hermanos. Entonces, mire, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Entonces, aquí habla de juicios que vienen sobre el mundo. Dios viene a juzgar al mundo con justicia. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Habla de plagas, de una cantidad de cosas. Esos son juicios que se advierten en la palabra de Dios. Dios no nos dejó ciegos en cuanto a eso, nos advierte. Hermanos, miren, dice Kistemaker de Noé. Noé demostró su fe en Dios en un mundo de incredulidad. Dios informó a Noé acerca del inminente diluvio que destruiría toda vida a causa de la gran maldad del hombre. Dios advirtió a Noé que eliminaría a hombres, animales y aves después de un tiempo, cuando terminase él de advertir al mundo. Noé encontró favor ante los ojos de Dios porque caminó con Dios, ya lo vimos. Y como sus antepasados Abel y Enoc, puso toda su confianza en el Señor. Por la fe Noé. Mira, hermanos, pero ¿qué hace Noé? Pues prepara el arca. Eso es lo que lo lleva a manifestar su fe, o en eso se manifiesta su fe, en que hace algo, ¿no? Él no se quedó esperando ver un diluvio, se quedó durmiendo en la cama, ni tranquilo, no, él hace algo, preparó el arca. Eso fue lo que Dios le había mandado, era un arduo trabajo en aquel entonces. Hermanos, mire, esa advertencia de Dios a Noé, como se la haya dado, si en visión o con voz audible, impresionó su mente, su alma. Porque venía un juicio, tenía un temor, pero un buen temor, este temor es bueno. Hermano, mire, la fe, dice Matthew Henry, influye primero en los afectos y luego en las acciones. Lo impresiona y él va y hace algo. Primero en los afectos y después en las acciones. Mire, hermano, si es algo bueno,
lo que dice la Biblia, despierta en nosotros amor y un deseo bueno, cosas buenas, hacer cosas buenas. Pero si lo que advierte Dios es malo, despierta un temor reverente a lo que Dios está diciendo y nos lleva a hacer cosas. Su fe influyó en su práctica, su fe influyó en su práctica. Su temor por la advertencia de Dios lo impulsó a preparar un arca que sin duda, aunque ahí no lo dice en la Biblia, se enfrentó al desprecio y reproche de una generación malvada. Si usted se va a Génesis, no menciona nunca que le haya predicado a alguien, que lo hayan insultado, no lo menciona, pero lo suponemos porque fue pregonero de justicia y nadie lo quiso escuchar. Pero mire, esto me parece interesante, lo que dice Matthew Henry. Mire, la fe de Noé no discutió con Dios por qué debía construir un arca. Él no empezó a preguntar, ay, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, él simplemente obedece. Tampoco cuestiona cómo podría contener lo que se albergaría en ella. Así somos los cristianos. Empezamos a cuestionar eso y Noé no lo cuestiona. Lo hizo y usted empieza a pensar, ¿y cómo se metió un león con un tigre allá? Y con un ave, y que no, empezamos a cuestionar ese tipo de cosas. O sea, yo sé que a uno le vienen esos pensamientos. El problema es cuando usted cuestiona eso como para contradecir la Biblia, como cuando llega la incredulidad. Hermanos, mire, tampoco cuestiona cómo un arca, así podría resistir una tormenta tan grande. Él no cuestiona eso. Hermanos, su fe silenció todas las objeciones y lo impulsó a trabajar con ahínco, con diligencia. Hermanos, mire, Noé se encontraba solo en medio de un mundo hostil, solo. Pues estaba su familia, pero el que halló gracia primeramente fue Noé, ¿no es cierto? Fuera de su familia, él no podía contar con el apoyo de nadie, hermanos. Él solo les podía predicar, pero él no tenía gente que lo apoyara. Él construyó el arca, seguramente con sus hijos, pero no lo apoyó el resto de las personas. Hermanos, vivir en medio de creyentes es fácil, pero vivir en medio de impíos es más difícil, evidentemente. Hermanos, Noé creyó y con temor preparó el arca, dice allí. Con temor preparó el arca. Noé estaba lleno, dice Kistemaker, de un santo temor ante la perspectiva del juicio de Dios sobre el mundo pecador. Su fe le llevó a temer y a construir. Temió y construyó. Acciones. Obediente siguió las instrucciones de Dios. Construyó el arca y así demostró su firme confianza en Dios, hermanos. Vámonos a Génesis 6 otra vez. Génesis 6. Versos 13 al 16. Génesis 6 del versos 13 al 16. Y deje ahí que voy a leer varias citas de ahí para adelante. Primero Génesis 6 del 13 al 16. Vemos cómo Dios ahí da las instrucciones precisas a Noé de construir un arca porque iba a poner fin a la tierra. Leamos. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, es decir, les pondrás breda, todas estas cosas, con brea por dentro y por fuera. En los versos 15 al 16 le dan las medidas. Dice que iba a ser de 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Iba a tener una ventana, al lado una puerta, iba a tener 3 pisos, 3 niveles iba a tener el arca. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, mire, pero quiero resaltar el verso 15. Dice, de esta manera la harás. Es como el Señor manda. Es lo que el Señor dice. ¿No es cierto? No como nosotros decimos. Dios, sigamos, en el verso 17 al 18, hermanos, ahí siga, por eso le dije, no me cierro la Biblia ahí. En el verso 17 y 18 de Génesis 6, Dios le especifica aún más que va a mandar un diluvio sobre la tierra, pero que va a establecer un pacto con él, un pacto con Noé. Dice allí,
Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pues el pacto era que no iba a destruir la humanidad, sino que iba a preservar la raza humana para lo que después vendría, ¿no es cierto? Que era Cristo, el Mesías, la salvación, los judíos, los gentiles, todos nosotros. En el verso 19 al 21, siga ahí, hermano y hermana, nos damos cuenta de las instrucciones que Dios le empieza a dar sobre los animales, que escoja parejas de animales, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para preservar las especies. Tiene que haber un hombre y una mujer para preservar la especie. Por eso la comunidad LGBTI, la ideología de género, es una ideología perversa, porque si el mundo se vuelve así, hermano, se acaba el mundo, se acaba la raza humana. Tiene que haber un hombre y una mujer, eso está en la naturaleza, eso es natural, hermano. Génesis 6, 19 al 21 dice, bueno, y también le dice que lleve alimento para el sustento, porque ellos tenían que comer, provisiones. Dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Más adelante especifica que los animales limpios y otros de unos 7 y de otros 1, una pareja. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Era muy claro, hermano, pues iba a traer un diluvio, no iban a poder labrar la tierra. Los animales que iban a llevar ahí no eran para comer, y en ese momento todavía no podían comer. Además de eso, pues hermano, es obvio que tenían que llevar provisiones, necesitaban esas provisiones. Hermanos, miren, definitivamente en Génesis 6:22 dice que Noé hizo tal cual le mandó Dios, tal cual le mandó Dios, y lo hizo así Noé, como Dios le dijo, no se puso a cuestionarlo, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No dijo, bueno, yo hago esto, listo, yo hago lo de los animales, pero no hago lo de la provisión, o yo hago el arca en las medidas, pero no hago lo de los animales, o viceversa. Hizo todo conforme Dios le dijo. Ahí en el capítulo 7, en Génesis 7, del 1 al 5, Dios manda a Noé a entrar al arca con su familia de animales, y aquí especifica un poco mejor lo de las parejas de animales, porque en el anterior es más general, aquí ya lo especifica un poco más con animales puros e impuros, o limpios o inmundos. Génesis 7, del 1 al 5, sígame ahí por favor. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio, mire, tomarás 7 parejas, de los limpios 7 parejas. Quería Dios que los limpios hubiera más de esos animales, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra, pero siempre macho y hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie. Ese era el objetivo sobre la faz de la tierra. Verso 4, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches tuvo el Señor para inundar la tierra. Y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Mira otra vez, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Principio regulativo, nosotros no nos inventamos fiestas. Nosotros hacemos en la adoración lo que Dios manda. No debemos ser creativos. Nosotros celebramos el Día del Señor, no celebramos fiestas, otro tipo de fiestas, porque Dios no las manda. Navidad, todo este tipo de cosas. Hermanos, Génesis 7, del 6 al 10, nos muestra que Noé tenía 600 años cuando empezó el diluvio. Cuando empieza a llover, los 40 días en ese momento Noé tenía 600 años. Leamos Génesis 7, del 6 al 10, sígame ahí por favor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día, mire, séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces, cuando Noé tenía 600 años, empieza. Pero específicamente en el mes segundo, calendario judío. Mes segundo, calendario judío. ¿No es cierto? En Génesis 7, del 11 al 12 dice esto. Que llueve por 40 días desde el mes segundo. Tenga ahí presente esa fecha porque vamos a explicar algo un poquito más adelante. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, no solo llovió del cielo, de los abismos sale agua. Si aquí lloviera 40 días, pues va a haber mucho problema acá, evidentemente, derrumbes, va a haber inundaciones, pero no alcanza, hermanos. Dios sacó también agua de los abismos, o sea, de abajo. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, dice Génesis. Entonces, hermanos, llovió durante 40 días desde el mes segundo, hermanos. Entonces, hermanos, esa es más o menos la historia de la construcción del arca hasta que empieza a llover. La Biblia nos muestra, hermanos, la Biblia nos dice, primera de Pedro 3, 18 al 20, la voy a leer y ya la explico, que Cristo, dice la Biblia, que Cristo predicó en la generación de Noé a los espíritus encarcelados. Eso dice la palabra de Dios. Eso no me lo estoy inventando yo. Así hayan una cantidad de posturas contra él, a favor de contrario a lo que yo estoy diciendo. Pero es que aquí nos dice que fue Cristo el que predicó a los espíritus encarcelados en la generación de Noé. No es que Cristo bajó al infierno a predicar, como lo creen la mayoría de iglesias, comenzando por el catolicismo romano. Eso no es cierto. Yo no sé si usted lo sabía, aquí lo hemos dicho varias veces. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Viene hablando de Cristo que padeció y dice, en el cual también fue Cristo y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Mire, en los días de Noé, yo creo que es muy claro, no deberíamos inventarnos otras cosas. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces Cristo en espíritu toma a Noé para que fuera pregonero de justicia. Evidentemente Cristo directamente no, pero sí a través de Noé, pregonero de justicia. Pero esta cita, insisto, hermano, no es para utilizarla, porque así la utilizan muchas iglesias, que es que Cristo descendió a los infiernos y predica allá a las personas que estaban encarceladas en aquel momento. No, estas personas, le voy a mostrar la explicación de John Gill, no más. Pero todos dicen lo mismo. Todos, si usted coge a Matthew Henry, a John Gill, aquí se ven que todos van a decirte exactamente lo que yo les estoy diciendo. Voy simplemente a tomar a John Gill. Dice, Cristo por su espíritu predicó en palabras y hechos a través de Noé, pregonero de justicia, por el ministerio de Noé y la construcción del arca a esa generación, quienes desobedientes y persistiendo les vino el diluvio que los destruyó a todos, y cuyos espíritus encarcelados estaban en la prisión del infierno, estaban condenados, la Biblia dice que toda persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha entregado a Cristo, está bajo el lazo del diablo. Eran espíritus encarcelados. Nuestros familiares que no se han entregado al Señor son espíritus encarcelados. La Biblia también nos dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, 37 al 39, que los días antes de la segunda venida de Cristo serán como los días de Noé, ¿no es cierto? Voy a leer.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí habla de comer, beber y casarse. Esas cosas per se no están mal. Usted ahorita no se sienta mal por ir a comer o se sienta mal por casarse, porque eso son cosas que Dios nos manda. Evidentemente eso es lo que está diciendo la Biblia. Hay que ponerle sentido común a las cosas, obvio que no. Es que la Biblia vive como en tiempos también de Lot, de Sodoma y Gomorra, en abundancia de ociosidad, en abundancia de pan, en los deleites temporales, en las cosas de la tierra, en bacanales, en carnavales, en fiestas, en todas cosas mundanas. Evidentemente no se refiere a que esté mal comer y que nos debamos volver ascetas y no comer, no, obvio que no, hermanos. Y que está mal casarse y entonces es prohibido casarse. Eso hace la iglesia de Roma, prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó, ¿no es cierto? Pero hermanos, la gente en sus cosas buscando alimentar el vientre, buscando lo terrenal, lo banal, fiestas, banquetes, como Sodoma y Gomorra, ya les decía, abundancia de pan y ociosidad. En las cosas de la tierra, en las cosas materiales, buscando paz y seguridad terrenal, no paz y seguridad eterna. Hermanos, miren, ¿cómo serán los días de Noé? Como lo describe ahí. Gran parte de la iglesia visible en apostasía. Gran parte de la iglesia visible en apostasía, aquellos que se llaman cristianos. Pero gran parte de esa iglesia visible en apostasía. Pero hermano, también, como en los días de Noé, la iglesia fiel se levantará y entrará al arca. Pocos, sí, probablemente no, sí. Pero pocos comparados con el mundo. Sí, pocos comparados con el mundo, evidentemente. Pero escúcheme bien. Tal vez no tan pocos, por lo menos, comparados con la iglesia visible. Escúcheme bien. Porque yo estoy seguro que usted piensa que de la iglesia visible hoy no se salva ni el 2%. Pero según la Biblia no es así. Le complemento con otra cita, las vírgenes prudentes. ¿Quiénes son las vírgenes prudentes y insensatas? Representa la iglesia. ¿Y cuántas de esas se salvan? La mitad, el 50%. Entonces uno podría pensar que es más o menos algo así. Pero yo sé que usted me va a decir que no, porque usted tiene una mente pesimista con esto. Entonces, hermano, la iglesia visible en apostasía, sí, mucha parte, pero también la iglesia fiel que se levanta. Escuche un sermón que prediqué hace 3 años, la iglesia verdadera se levantará. Aquí explicaba esto, yo no estoy explicando esto ahorita. Yo llevo diciendo esto hace muchos años, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a ver al final de los últimos tiempos antes de que Cristo venga? Apostasía, sí, apostasía, pero también avivamiento de la iglesia. Porque la Biblia dice, no lo digo yo, que por ejemplo la nación de Israel en su gran mayoría va a ser salva. Y eso es un avivamiento, hermanos. ¿Va a haber persecución? Claro que va a haber persecución. No estamos negando eso. Es que yo no tengo que coger una cosa y desechar las otras. Todas son verdad. Este es el problema de la iglesia. No, solo hay persecución. Sí, solo hay persecución, pero no solo hay persecución. También hay avivamiento. No, hay apostasía. Sí, pero también hay avivamiento. Pueden estar las dos cosas. Entonces hay veces discutimos como iglesia en estas cosas y a la hora de cuentas todas son verdad. Persecución de la bestia, pero también caída de la gran Babilonia. Las dos cosas son verdad, pero usted no quiere creer muchas veces estas cosas. Esa es la verdad, hermanos, eso lo dice la Biblia. Entonces no le ponga, uy, que no, que es solo persecución. Sí, hermano, va a haber, pero también va a haber lo otro. Yo creo que eso es claro, personalmente creo que eso es claro. Y no me enredo con estas cosas. Hermanos, tercer capítulo. El fruto y la recompensa de la fe. El fruto y la recompensa de la fe. Con temor, dice la Biblia allí, la cita base,
de Noé, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Voy a leerles lo que dice Kistemaker. La fe de Noé se transformó en un testimonio que condenó al mundo incrédulo que le rodeaba. Ningún profeta predicó nunca un mensaje tal de condenación como el que predicó Noé durante ese periodo. Noé predicó a todo el mundo de su tiempo. Por su fe heredó el don de la justicia. Su ancestro Abel, ancestro, él viene de Abel evidentemente, como lo venimos todos, alcanzó testimonio de que era justo. Perdón, Abel alcanzó testimonio de que era justo, pero Noé llegó a ser poseedor de justicia. Su modo de vivir fue un modelo de justicia siempre opuesto a la incredulidad. Su vida fue un ejemplo constante de obediencia a la voluntad de Dios. Por su vida justa, Noé halló el favor de Dios y por la fe, él agradó a Dios. Porque, hermano, como predicamos hace 8 días, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es la fe del mundo, ¿no? Es la fe en Cristo, ¿no es cierto? Solamente ahí yo puedo hallar el favor de Dios. No hay otra forma. Entonces, mire, en que habla de que su casa se iba a salvar. Él y su casa fueron salvos de ese diluvio que vendría, de esa inundación que vendría. Mientras todo el resto iba a perecer. Dios salvó a su familia por su causa. Por su causa. Les fue bien ser hijos de Noé. Les fue bien ser hijos de Noé. Les fue bien a esas mujeres casarse con miembros de la familia de Noé. ¿No es cierto? Les fue bien casarse. Podrían haberse casado con otros, de pronto con mayor dinero, pero hubieran perecido, se hubieran ahogado. Mire, hermano, usted ve ese mismo principio. José en Egipto. José fue una bendición para Egipto. Fue una bendición para también en su momento para la casa de Potifar, hasta que fue el problema que hubo allá con la esposa. Pero fue una bendición. Noemí fue una bendición para Ruth. Recuerden, mi pueblo, le dice Ruth, mi pueblo será tu pueblo, mi Dios, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Hermanos, miren, vamos otra vez a Génesis 8. Dios detiene finalmente el diluvio y las aguas empiezan a decrecer. A decrecer. No de crecimiento como dicen por aquí en el gobierno, ¿no? Las aguas empiezan a decrecer. Dios detiene el diluvio y las aguas empiezan a decrecer. Génesis 8, del 1 al 5, voy a leer. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Las dos, de arriba y de abajo. Y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecieron gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, 5 meses. Y reposó el arca en el mes séptimo, ¿recuerda? Séptimo, el pasado era 2, del 2 al 7 y 5. 5 meses más o menos, 150 días. A los 17 días del mes, a los mismos días. En el otro fue mes segundo a los 17 días. Aquí, mes séptimo también a los 17 días. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. O sea, no, en el mes séptimo no bajan todas, van decreciendo 3 meses más o menos. 3 meses, no, más o menos no, 3 meses exactamente. Terminan decreciendo hasta que queda completamente seca. Y en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Hermanos, ahí en el verso 13 al 19, sigamos ahí. Génesis 8, del 13 al 19. Génesis 8, del 13 al 19. Con la tierra ya completamente seca, Noé y su familia finalmente salen del arca y son salvados del diluvio. Leamos. Y sucedió que en el año 601 de Noé, ¿se acuerdan? Ya había pasado más o menos un año. En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca
y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, ya había pasado un año exactamente, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Fueron finalmente salvados, hermanos. Mire, hermanos, voy a decir algo y ya lo explico. Fuera de la iglesia no hay salvación, pero no como cree Roma, la iglesia papal, ¿no? Porque para ellos es institucional. Pero, hermano, evidentemente nadie que no sea de la iglesia de Cristo va a ser salvo. Eso es evidente, hermanos. Fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación, pero no fuera de la iglesia papal, como enseñan ellos, que usted debe pertenecer a esa iglesia. No, de hecho la Biblia nos dice que salgan de ella, pueblo mío, ¿no es cierto? Pero fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación, hermano. Nadie puede ser salvo sin ser cristiano, hermanos. Así de sencillo. Ay, que los musulmanes, bueno, deben creer en Cristo y arrepentirse. Que los judíos deben creer en Cristo y arrepentirse. ¿Eso dice la Biblia? ¿O es que eso lo digo yo? No, eso lo dice las escrituras. Ay, es que ustedes se creen los únicos dueños de la verdad. Pues sí. Mire, la Biblia. Amén. Nosotros no tenemos el Corán. Entonces tenemos la Biblia, hermanos. Amén. Y es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Así es. Hermanos, sigamos ahí. No, mentiras. En 2 de Pedro 2, 7 al 9. Hermanos, mire, así como Noé fue librado con su familia, Dios libró al justo Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Voy a leer. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, miren, Dios salvará a su pueblo fiel de la ira venidera. Así como libró al justo Lot, como libró a Noé, también a nosotros nos va a salvar de la ira venidera, hermanos. Cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, la ira de Dios no va a estar sobre nosotros. Si estamos en este momento, en la tierra, en aquel entonces, si no estamos igual, hermanos, morimos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tampoco vamos a entrar a la presencia del Señor, al gozo del Señor. Mira, hermanos, sigamos ahí. Dios solo va a salvar a su pueblo fiel. Solo va a salvar a su pueblo fiel. En Génesis 8, del 20 al 22, miremos que después de que pasa el diluvio, después de que salen, Noé edifica un altar a Dios. Un altar a Dios. Génesis 8, del 20 al 22 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, los limpios. Y percibió Jehová olor grato, hermanos. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Edificó un altar, uno. ¿Por qué condena a Dios a Balaam como un falso profeta? Porque edifica 7 altares. Idolatría, hermanos. Aquí ofreció un solo altar. Solo hay un Dios. A un solo Dios nosotros ofrecemos el altar, hermanos. Amén. Mira, hermanos, dio gracias a Dios. Edificó Noé un altar a Jehová y dice que Jehová percibió olor grato, hermanos. Noé da gracias a Dios. Al final de cuentas no da gracias a los palos, a la madera, ¿no es cierto? Da gracias a Dios. Y Cristo evidentemente representa el arca, ¿no es cierto? Da gracias a Dios, no da gracias al hombre.
No da gracia ni siquiera, por más de que pudieran haber sido guiados por Dios, a los avances tecnológicos. Eso era un avance tecnológico de la época. Pero el agradecimiento es para Dios, para el Señor. Y dice allí que nunca más va a maldecir la tierra de esa manera. Nunca más va a haber una inundación en la cual va a haber un diluvio universal. Eso ya no va a existir. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a existir. No agua, sí, pero sí fuego. Entonces, hermanos, y la tierra va a seguir ciega, sementera, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Entonces, como hemos dicho, que los ambientalistas se relajen, porque va a seguir lloviendo y va a seguir haciendo sol. Y va a seguir usted pudiendo cosechar y comer, etcétera, etcétera. Hermanos, con esa fe Noé condenó al mundo, dice acá. Mire, hermanos, su santo temor condenó su seguridad y vana confianza, la del mundo, la seguridad y vana confianza. La fe de Noé condenó la incredulidad del mundo. La obediencia de Noé condenó el desprecio y la rebelión de ese mundo. Mire, hermanos, esta cita es similar que condena al mundo, por ejemplo, a Mateo 12:41, cuando habla de los hombres de Nínive que se levantarán en juicio contra todos los que no se arrepientan, contra toda esa generación de los que no se arrepientan. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Noé no tenía una Biblia, no tenía el Antiguo, no tenía el Nuevo Testamento. Los de Nínive tampoco tenían una Biblia. Nosotros tenemos Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos recibido mucho más luz. Ya vino el Mesías, ya vino Cristo, ya resucitó de los muertos. Ya las profecías han sido cumplidas. Ya nosotros, si bien andamos por fe y no por vista, ya hay muchas cosas que no andamos solo por fe, porque ya pasaron, ya sabemos que sí pasaron. Son reales, ya ocurrieron. No están por ocurrir. Otras sí están por ocurrir, pero muchas ya no. Noé, todo faltaba por ocurrir. Todo faltaba por ocurrir. Hermanos, nosotros hemos recibido más luz. Nosotros tenemos no solo un pregonero de justicia, bueno, Cristo el primero, no solo a Noé. Tenemos los profetas del Antiguo, los apóstoles del Nuevo, los padres de la iglesia, prereformadores, reformadores, puritanos. Muchos pregoneros de justicia a lo largo de la historia. Cristo ya vino, Cristo ya se levantó de los muertos, hermanos. Entonces, se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán si no nos arrepentimos. Ellos se levantarán en juicio si nosotros no creemos a las palabras del Señor. Porque más juicio contra nosotros, hermanos, si no creemos en nuestro Señor Jesucristo. Mire, también la reina del sur se levantará en juicio contra todos los que no se arrepienten y la condenarán. Ahí en el verso que sigue, Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur, una pagana, fue y se asombró con la sabiduría de Salomón, porque había que asombrarse realmente. Pero hermano, eso era natural, eso era civil, eso era terrenal. Cristo es mucho más que Salomón, hermano. Mucho más. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Amén. Mucho más que Salomón. Mucho más que cualquier rey que haya pisado esta tierra. Miren, Noé, hermanos, dice allí en la cita que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, en Romanos 3, 21 al 22, nos habla de la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mire, testificada por la ley y los profetas. Desde el antiguo, esa misma justicia por la fe, no por obras. Para todos los que creen en Él. Mire, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. ¿Quieres ser salvo? Por Cristo.
Como en aquel entonces, quería ser librado del diluvio en la barca, en el arca, no había forma. Usted no podía construir otra arca, era esa arca, y únicamente esa arca. ¿Quiere ser salvo? Bueno, no hay diferencia. Judío tiene que creer en Cristo, musulmán tiene que creer en Cristo, ateo debe creer en Dios y creer en Cristo, porque no le basta solamente con creer en Dios. No le falta dejar de ser ateo y creer en un Dios genérico. Debe creer en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos, judíos, gentiles, todo hombre necesita esta justicia. Todo hombre necesita entrar a esta arca. De lo contrario no puede ser salvo. No hay forma de ser salvo. Poseía Noé una verdadera justicia justificadora, hermanos. Era heredero de ella. Y este derecho de herencia era por la fe en Cristo, como miembro de Cristo, hijo de Dios, y si hijo también heredero, como dice la Biblia. Hermanos, volvamos a Génesis, para ya terminar, que ya estoy terminando el sermón. Es que hoy había que leer más porciones largas de la Biblia. Génesis 9, del 1 al 7. Hermanos, mire, estoy bien que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé después de ese diluvio, ¿no es cierto? Y les dice básicamente dos cosas: multiplicarse y el permitir comer carne. Génesis 9, del 1 al 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos ya después del diluvio, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dice el temor. ¿Qué quiere decir eso? Que hermanos, que las bestias se van a asustar. Usted pasa y ahí hay unos gatos y se asustan. Eso es lo que está diciendo acá. Ya usted no va a poder vivir con el perro, con el perro de pronto sí, pero con los animales salvajes, el temor estará sobre ellos. Usted viene, hay un desierto, hay fieras, usted va y construye una ciudad y ellos se van. Se desplazan. Verso 3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Mire, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Mire, está hablando todo lo que se mueve y vive. Pueden comer carne. Es bueno para el cuerpo, hermano. Y también vegetales, obviamente, que también son buenos para el cuerpo, pero no solo una cosa. Pero carne, eso sí, hace la prohibición: carne con su vida, que es sangre, no comerás. No hagan sacrificios a animales y se comen esa sangre. No coman fieras como comen los animales, sangre con su vida. Porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramado. Mire, pena capital, hermanos, para el asesino. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, vuelve y confirma, fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Amén. Desde allá viene eso, hermano. No, desde Génesis 1 también se los digo. Hermanos, esto confirma el mandato cultural. El hombre es señor de esta tierra, aunque Dios está por encima, obviamente. Los animales no son los señores de la tierra. Nosotros no estamos para servir a los animales. Los animales están para servirnos a nosotros, porque nos sirven de alimento. Si usted tiene un campo, una finca, le sirve para cuidar, le sirve para llevar cosas pesadas. Pero no, hermano, hoy se tratan los animales como si fueran niños, dioses. Podemos comer carne, coma pollo, coma todo lo que quiera, hermanos, mientras lo pueda hacer bien, no hay problema. Tome leche. Aunque uno no debe despreciar al vegetariano y al vegano, hermano, no es bueno. La Biblia dice que son débiles esas personas. Son débiles. Esa Agenda 2030 que nos dice todas estas cosas, también nos dice que prohibirán comer alimentos cuando dice en Timoteo. Yo creo que va muy relacionado con eso. Hermanos, miren, sigamos ahí.
Dios promete a Noé nunca más destruir la tierra con agua y como señal el arco iris. El arco iris, hermanos. Leamos Génesis 9, 9 al 17. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Mire, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, el arco iris, he puesto en las nubes, en el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Asómese y mire el cielo. Eso es un pacto de Dios con la humanidad, hermanos. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. La comunidad LGBTI pone eso como señal del pacto, hermanos, en burla al Señor. En burla, hermanos, eso es una burla. Y los gobiernos ponen esas banderas en los capitolios y esas cosas. Deberíamos ofendernos por esas cosas también. Hermanos, no va a destruir más la tierra con agua, pero hermanos, sí la va a destruir con fuego, dice la Biblia. Como dice 2 de Pedro 3, del 5 al 7. 2 de Pedro 3, del 5 al 7, dice, viene hablando de los burladores, de aquellos que se burlan de la segunda venida de Cristo. Y dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por la cual el mundo entonces, apunta Noé, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, así como vino un diluvio de agua, viene un diluvio de fuego, de la ira de Dios, hermano. Porque esta tierra tiene que ser transformada. Que tiene que haber cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, porque en este mundo no mora la justicia, hermanos. Entonces, hermanos, miren, les voy a leer lo que dice Matthew Henry. Como esperamos ser justificados y ser salvos en el gran y terrible día del Señor, preparemos ahora un arca, hermanos. Afiancemos nuestra confianza en Cristo y en el arca del pacto, y hagámoslo pronto, antes de que se cierre la puerta, pues no hay salvación en ninguna otra. Hermano, hermana, si está en Cristo, siga en ese arca, no se vaya a tirar del arca, no se salga. No vaya a la apostasía, eso es apostasía. ¿No es cierto? Porque se va a hundir para siempre. Si usted no ha entrado al arca, debe entrar al arca. Todavía la puerta está abierta, todavía puede entrar. Pero va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar como las vírgenes prudentes e insensatas y ya no hay nada más que hacer. Ya no va a poder entrar al arca, ya no hay salvación. La iglesia de Roma ofrece falsa esperanza al mundo. Después de morir usted puede pagarle misas en el purgatorio. Una mentira, una falsedad. Otra arca. El mundo, con todas estas religiones paganas, quieren otras arcas. El ecumenismo, el sincretismo religioso. Otras arcas. No sirve. La única arca para entrar al cielo es Jesucristo, hermano. Hermanos, afiancémonos en esa arca. Entremos a esa arca. Y si ya estemos ahí. Si no, hágalo pronto. Antes de que se cierre la puerta, pues no hay salvación en ninguna otra arca. Hermanos, que el Señor nos ayude y que seamos así como Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Señor, bendito seas tú, bendita sea tu palabra. Señor, solo en Cristo podemos ser salvos, solo a ti podemos elevar un altar, solo a ti, no a otros dioses, no idolatría, no a los santos, no a María, no a los falsos dioses de este mundo, solo a ti, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Cristo mismo y por el Espíritu Santo. Señor, te rogamos que nos ayudes a mantenernos como Noé se mantuvo, en medio de una generación maligna y perversa, Señor. Ayúdanos, como Lot también se mantuvo allí. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Levanta un pueblo, sigue levantando una iglesia para que entre a esa arca, Señor. Amén. Para que sigan esa arca. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.